detengámonos en el tema de Sendero porque la liberación, el ablandamiento de las sentencias que comenzó con Diego García Sayán siendo ministro de Justicia, Valentín Paniagua, nos ha llevado finalmente a que Sendero tome el poder por las urnas, que es lo que ocurrió con Castillo. Ahí estás tocando un punto bien importante, ¿ya? Algún tonto le he escuchado por ahí decir, ¿para qué un libro sobre Toledo si Toledo ya está en la cárcel? Entonces digo, eso se llama ignorancia, porque la historia hay que mirarla en el tiempo. La historia no se acaba, no tiene una puerta que se cierra y empieza otra, es una continuidad. Y el gobierno de Toledo y ciertos personajes ahí tienen un legado realmente de oprobio, de vergüenza y que todos debemos conocer. García Sayán ensayó lo que llamó flexibilización del régimen penitenciario y en realidad fue una decisión para sacar a terroristas que estaban en prisión. Luego él y toda esa corte izquierdosa que tenía Toledo, Gorriti, Gino Costa y demás, plantearon que lo que había que hacer es que el Perú se allane y que se revisen todas las condenas a los cabecillas terroristas que estaban con cadena perpetua y les quitaron la cadena perpetua. Y finalmente hicieron la Comisión de la Verdad. ¿Para qué? Para perseguir a los militares y darle indemnizaciones y más libertades a los terroristas. Muy bien, salieron 2.800 terroristas de prisión de distintos lados, desde cabecillas hasta militantes. ¿Para qué? La izquierda no tenía cuadros porque estaban presos, sobre todo la izquierda radical. Y lo que hicieron fue, al soltarlos, que pudieran empezar a actuar. Y ahí empieza a surgir el Movadef. En el 2000. En el Movadef, años después, cuando termina el gobierno de Toledo, pero con toda esta gente que ya salió, que se empieza a instalar en el magisterio, que se empieza a instalar en organismos de fachada, que organizan el Movadef, otros se van al narcoterrorismo, pero toda esta gente que soltaron en esa época, toda esta izquierda caviar, lo que terminó haciendo es el caldo de cultivo que terminó con Pedro Castillo como presidente. Entonces, la gente que puso coches bomba, que destruyó familias enteras, que dejó muertos o discapacitados a policías y soldados peruanos, que secuestró, torturó, extorsionó a empresarios, llegó al poder con los votos de sus víctimas. Con los votos de sus víctimas. Y de verdad es increíble si lo vemos así, pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Y liberados por un gobierno que se vendió como democrático, como el que iniciaba una nueva era en el país, como los que eran la reserva moral del país. Ellos fueron los que construyeron todo eso. Y todos los que caímos en el cuento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, del Museo de la Memoria, ¿no? Realmente hemos terminado también mordiendo el anzuelo, porque toda esa construcción ha sido obra de esta gente que lo que tenía era en plan de poner de nuevo a la izquierda radical en el poder. Entonces, en el momento, creo que todos nos quedamos paralizados con el resultado de la Comisión de la Verdad, 70.000 muertos. Falsamente. Y era todo mentira. Todo mentira. Era la comisión de la mentira. Pero en ese momento, si uno decía, yo me atreví a algunas críticas y Dios, se te venían encima, eras un réprobo. Quizá pensaron que la historia, como son un poco faltos de cultura, que la historia es la misma siempre, no, gira. Entonces hoy estamos descubriendo, la Comisión de la Verdad fue una gran mentira, pero eso sí, tuvieron unos sueldos excelentes, una gran cantidad de presupuesto y todo lo demás. Quiero